Leyendas de terror. Ecuador reúne diferentes leyendas que provocan miedo y se han transmitido de generación en generación. La Dama Tapada es una historia de la costa de finales del siglo XVII. La transmisión oral es la forma más antigua de contar historias. Desde antes de la escritura, fotografías, videos y peor aún el Internet, narrar cuentos era la forma de compartir conocimientos, crear ilusiones, miedos o anhelos. Así nacen las historias y leyendas. A finales del siglo XVII, en la costa de Ecuador, se comenzó a hablar de la Dama Tapada y desde entonces su leyenda se sigue contando. Se dice que esta historia se inventó para que los hombres tengan miedo de transitar borrachos por las calles. Una leyenda muy similar se cuenta cambiando al personaje de la Dama Tapada por la viuda del tamarindo. Este segundo personaje nace de la época de la colonia y se dice que una mujer asesinó a su esposo y fue condenada a vagar errante cerca de un árbol de tamarindo, cerca de una hacienda costeña. Al igual que la Dama Tapada, esta viuda llevaba a sus víctimas hacia un lugar oscuro, cerca del árbol, y les mostraba su real aspecto cadavérico. Los hombres se desmayaban del susto, botaban espuma por la boca y morían poco después. El Comemuerto, la Condesa de Loma Grande, la Bruja de San Bartolomé, son tantas de las historias que los abuelos comparten a la nueva generación de ecuatorianos. Las leyendas ecuatorianas llegaron a nuestros abuelos en forma de cuentos. No se trataban sobre la princesa, el príncipe y el castillo, eran más bien sobre el relato de una bruja, una bella y misteriosa joven, y a menudo tenían un desenlace escalofriante. Al calor de la fogata, sobre todo en la sierra, era el punto de encuentro para transmitir estas historias que se recogen en poblaciones de Ecuador. Existen muchísimas, tan solo en los libros El Señor de los Cuentos 1 y 2 del escritor arbateño Fausto Ramos, se recogen al menos 20 relatos tanto reales como adornados de estas leyendas características de la cultura ecuatoriana. Algunos de estos hechos han ocurrido en el siglo actual, por lo que adultos mayores también aseguran haber sido testigos de ciertos episodios, que incluso fueron registrados en algunos diarios allá por el año 1930. El come muerto. Anillos, vestidos elegantes, cadenas y hasta dientes de oro. Eran de los objetos más comunes que un hombre sustituía de las tumbas del Cementerio General de Guayaquil, en el año 1930 aproximadamente. César Burgos, escritor y maestro de literatura, escribió sobre que cuando era niño, su madre le contó sobre la historia del comemuerto en el puerto principal. Luego la leía en las amarillentas páginas del Telégrafo, del 25 de marzo de 1941. Relata que el hecho salió a la luz cuando guayaquileños de alta posición económica se percataron que las pertenencias de sus parientes portaban al momento de su entierro estaban a la venta en locales del centro de la ciudad. Por ejemplo, relata, un caballero vio que el valioso anillo con el que fue sepultado el padre estaba en venta en una joyería. Asimismo, una señora se admiró al ver colgado en una casa de compraventa el vestido de novia que le puso a la hija para el velatorio y con el que la sepultó. Estas denuncias inquietaron a la policía hasta que hicieron un operativo y el comemuerto fue encarcelado. También su familia, que se encargaban de limpiar los objetos y comercializarlos. Fausto Ramos asegura que este acontecimiento es uno de los más conocidos en la ciudad, por lo que su historia detallada se dará a conocer en un libro sobre cuentos de terror ecuatoriano que actualmente escribe y que será presentado a inicios del próximo año. La Condesa de la Loma Grande. Su historia presenta a una joven muy hermosa, esbelta, una dama de la aristocracia europea. Vivía en una villa en el barrio de la Loma Grande, en el centro de Quito. Según detallan los residentes de ese barrio, sus abuelos comentaban que la mujer salía los viernes por la noche a divertirse en los bares del centro histórico.
en el barrio La Loma Grande, aproximadamente en los años 1880 y 1890. Todo es fiesta y jolgorio desde su llegada a las reuniones. Todos le dicen la condesa, y es tan bella que más de un galán quiteño se disputa sus favores, dice Ramos. Sin embargo, lo terrorífico de la historia es que cada galán que empezaba a frecuentar a la condesa desaparecía misteriosamente. Dice Ramos que acudían a su vivienda y eran asesinados por ella. Cuando la mujer dejó esa villa, los nuevos residentes encontraron varios cuerpos enterrados en el jardín. Lo que pensaron eran de los hombres desaparecidos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Deja tu comentario diciendo cuál fue tu leyenda favorita.